Bueno, muchachos, vamos a resolver la práctica sobre el segundo tema, que es la división de la ciencia económica. Vamos a la pregunta número 1. Dice, cuando en la ciencia económica se desarrollan leyes y modelos económicos para explicar mejor los hechos económicos, estamos dentro de la rama de la economía que se denomina, generalmente sabemos que la economía tiene dos áreas, ¿no? La economía positiva y la economía normativa. La positiva nos dice cómo son los hechos y la normativa nos plantea cómo deben ser los hechos. O sea, una es objetiva, la otra tiene juicios de valor. Dentro de la economía positiva vamos a tener la economía descriptiva y la teoría económica, que a su vez se subdivide en microeconomía y macroeconomía. Y en la economía normativa vamos a tener la aplicación instrumental de un gobierno que se llama política económica, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces las opciones y trabajar la idea principal. La opción A dice, economía normativa. La descartamos porque acá no hablamos de solución, no hablamos de políticas económicas. La B dice, política económica, es el sinónimo de economía normativa. La opción C dice, teoría económica. Esa es, porque me están hablando de desarrollar modelos. Los modelos económicos representan una simplificación, ¿no? Una representación abstracta de una realidad, ¿no? El economista hace una abstracción para poder entender cómo funciona un determinado hecho o sistema, ¿ya? Y la opción D habla de política fiscal. Se descarta porque la política fiscal es parte de la política económica, ¿no? La desarrolla el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a la pregunta 2. Jorge y sus amigos han pensado acudir al estadio para ver el próximo partido de fútbol que disputará la selección peruana. La enorme expectativa ha hecho que el precio se eleve considerablemente. Es decir, estamos hablando de que cuando la demanda crece, más no la oferta es rígida, el precio tiende a aumentar. La variación en el precio de un producto es estudiado por vamos a las opciones. La opción A dice microeconomía. La microeconomía es la teoría que estudia la formación de los precios, ¿no? Los precios relativos. Obviamente, si me están hablando de que se está formando el precio de un partido y este precio se está elevando por la excesiva demanda, estamos en el área de la microeconomía. La opción B es la macroeconomía. Se descarta efectivamente porque la macroeconomía estudia los agregados, ¿no? El sistema integralmente. La opción C dice política económica. Es absurdo porque la política económica es medidas, normas que dicta un gobierno. Y la economía normativa, la opción D, es sinónimo de la política económica. Pregunta número 3. A ver, citamos un personaje. María acaba de graduarse de economista y ha iniciado su carrera laborando en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el famoso INEI. El INEI es una institución pública, muchachos, ya que se encarga de describir, observar, recolectar datos sobre fenómenos económicos. El trabajo de María consiste en, la A sostiene combatir la pobreza del Perú. Falso, ella no está tomando decisiones de política económica. La B dice elaborar la política económica del país. Es lo mismo que la opción A. La opción C, recolectar y sistematizar datos económicos. Esa es, porque estamos hablando de estadística, descripción. Y la opción D dice supervisar a los bancos en el sistema financiero. Bueno, hay que hacer la acotación que hay un organismo que se encarga de supervisar las actividades que realizan los bancos en el sistema financiero, ¿no? En la intermediación indirecta, que se conoce como la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. La opción sería en este caso la alternativa C. Vamos a la pregunta número 4. A ver, es un poquito larga, así que vamos a interpretarla, ¿ya? Siempre acotando los puntos básicos de la división de la economía. 4 economistas discuten sobre el fenómeno de la corrupción, el deporte nacional en el Perú. Julio sostiene, ojo a la palabra Julio, vamos citando 4 personajes, sostiene que la corrupción reduce el crecimiento económico. O sea, está hablando de un hecho fáctico, un hecho real, ¿no? A mayor corrupción, más atraso. Pedro plantea, este es el segundo economista,
que se debe elevar drásticamente la penalidad a los corruptos. O sea, Pedro, a diferencia de Julio, está planteando el castigo, ¿no? La solución al problema, la penalidad. Atención a este tercer personaje. Carlos señala que ello afecta de manera negativa a la eficiencia económica. O sea, nuestra productividad está estancada, nuestro desarrollo económico se ha paralizado debido al problema de corrupción. O sea que estamos hablando del cómo es la realidad, cómo se presenta, cómo son los hechos. Y atención al cuarto economista. Recuerda que primero estaba Julio, luego Pedro, y luego venía Carlos. Ahora viene José. Indica que dicho fenómeno se debe combatir mediante la institucionalización de los valores. O sea, él quiere crear una conciencia cívica, ciudadana, de que la corrupción es nociva para un país. O sea, formar la moral pública, básicamente. O sea, plantea una solución. La pregunta nos tiene el siguiente marco, dice: teniendo en cuenta que el método del análisis económico positivo tiene que ver con el cómo es, y el normativo con el cómo debe ser, o sea, positiva y normativa, se concluye que las dos posiciones que corresponden al método positivo, o sea, los que decían cómo son los hechos, son las expuestas A ver, la opción A dice: Julio y Pedro. Recuerda que el primero hablaba de economía positiva. Acuérdate que Pedro hablaba de economía normativa. Acuérdate que Carlos hablaba de economía positiva y José hablaba de normativa. Es decir, positiva, normativa, Julio positiva, Carlos normativa, ¿no? O Pedro normativa, Carlos positiva y José normativa, ¿ya? Entonces, en este caso la respuesta sería, a ver, vamos a analizar la opción A. Dice Julio y Pedro. Bueno, Julio sí, pero Pedro no, porque Pedro plantea lo normativo. La opción B dice José y Julio. Bueno, Julio sí, y José dice no, porque él plantea la solución al problema. La opción C dice Pedro y José. A ver, Pedro no, porque es normativa, descartamos. La opción D, en la respuesta, dice Julio y Carlos. Acuérdate que Julio era economía positiva y Carlos es la economía también positiva. Juicios positivos, ¿cómo son los hechos en la realidad? Esta pregunta vino en el mes de septiembre del año 2018. Fue pregunta del examen de admisión de San Marcos 2019-1. ¿Ya? Así que este es el tipo de preguntas que tenemos que ir apuntando, muchachos. ¿Ya? A ver, pregunta número 5, más cortita. A ver, dice: si el Ministerio de Economía decide disminuir los gastos en infraestructura de transporte público, o sea, hacer menos pistas, entonces dicha decisión formaría parte de la economía normativa, como lo hemos sostenido, plantea cómo deben ser los hechos. Para eso está la llamada política económica. En la política económica que hace un gobierno hay dos opciones. Está la economía fiscal y la economía monetaria. Entonces, el manejo fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y el manejo monetario a cargo de una institución muy importante que es el Banco Central de Reserva. Vamos a ver las opciones. A dice política fiscal. Obvio, porque el fisco se refiere al tesoro público. El gasto fiscal es el gasto que hace el gobierno central. Y como acá me están hablando de que el Ministerio de Economía decide hacer menos carreteras, menos pistas, estamos hablando del manejo fiscal. La opción B dice teoría de los precios. Eso es microeconomía, descartado. Política monetaria podría ser, pero no me están hablando de manejo del dinero o de la inflación, así que Banco Central, ahí no te metas. Y la D dice economía descriptiva, porque evidentemente no tiene nada que ver con información. La clave entonces, muchachos, sería la opción A, política fiscal. Pregunta número 6. Con respecto a la pobreza en el Perú, algunos economistas creen que para reducirla se debe impulsar con mayor intensidad los programas de asistencia social, mientras que otros opinan que no se debe permitir la presencia del Estado y más bien se debe incentivar la inversión extranjera. O sea, una dicotomía, ¿no? Damos ayuda social o apoyamos la inversión de otros países. Estas opiniones forman parte, lo habíamos dicho anteriormente, la economía positiva es simplemente el análisis objetivo. En la normativa no, porque en la normativa están las diferentes posiciones, ¿no? Las diferentes
digamos, opiniones o juicios de valor que los economistas pueden tener. Bueno, la opción A dice microeconomía, descartado porque no me hablan de precios. Economía positiva, obviamente que no, porque no me están diciendo cómo es la realidad, sino cómo debería ser. La opción C dice teoría de los precios, equivale a la microeconomía, descartado. Y la opción D sería la respuesta economía normativa, economía de política económica. Recuerda siempre que la política económica puede ser fiscal, cuando es el Ministerio de Economía y Finanzas, y monetaria cuando lo hace el Banco Central de Reserva, ¿ya? Y la pregunta número 7 dice, los vendedores de pescados y mariscos en el puerto de Chimbote están elevando sus ingresos en abril, pues aprovechan la Semana Santa para aumentar los precios en más del 100%. Ello es explicado por evidentemente más que ellos aprovecharse es la consecuencia del mercado, o sea, esas son a veces las fallas que el mercado puede tener y ante lo cual no se puede controlar ni fiscalizar porque es parte de la famosa mano invisible, como decía Adam Smith. La opción A dice política fiscal. Evidentemente no, porque estamos hablando de un manejo no político, sino un manejo teórico. La opción B dice microeconomía. Esa es porque estamos estudiando los precios relativos. La opción C, macroeconomía. Nada que ver porque acá no me hablan de agregados, no me hablan de variables reales o de comercio exterior. Y la opción D dice economía normativa. Evidentemente no puede ser porque no estamos hablando de manejo fiscal o monetario.